En el vastísimo arsenal de transformaciones que existen en el verso de Dragon Ball AF, son muchas las que poseen poderes más allá de la comprensión. De hecho, y yendo a una escala tan incomprensible, hay varias que poseen incluso poder infinito y varias otras las cuales pueden relativizar el infinito. Cosa totalmente imposible excepto claro para alguna que otra monstruosidad de AF. Sin embargo, muy poco se toma en cuenta que el primer escalón hacia lo que es el concepto de poder infinito lo da una fase que es muy anterior incluso al Super Saiyajin 10. Esta es una fase que en teoría y para efectos prácticos no debería haber existido pues la misma carece de sentido desde el primer momento. Es una fase hecha para un momento en concreto, y que bajo ningún concepto puede llegar a ser dominada. El Super Saiyajin 8 pese a ser tomada en cuenta como una transformación válida en Dragon Ball AF, cuenta con casi nula capacidad de uso. En la historia escrita recuerdo que no ahondamos mucho en este hecho pues su aparición fue anecdótica, pero lo cierto es que su uso es prácticamente una sentencia de muerte para el usuario. No es exageración y en este vídeo les explicaré el porqué. No obstante, antes de todo esto, veamos en retrospectiva qué es el Super Saiyajin 8, y por qué es de lejos la peor transformación de Dragon Ball AF. Como tal, el Super Saiyajin 8 nace en la saga de la Dimensión Amazon. En este arco de la historia escrita que no mucha gente toma en cuenta, lo que se buscaba era frenar a toda costa el advenimiento del villano definitivo Cellbuzzer. Mientras Goku aún se recuperaba de su masacre contra Kidnapped, Freezer se llevaría el cuerpo de Upa a la dimensión de la magia oscura. En este sitio lo que buscaban era traer de vuelta la presencia de Majin Buu, separando su alma de su reencarnación. Al enterarse de esto, Goku y Vegeta viajan entre dimensiones para poder rescatarlo, llevándose la sorpresa de que en dicho lugar existían criaturas con poderes soberanamente altos. Tan altos, que incluso a un Super Saiyajin 5 le representarían demasiado. Entre todos estos, existía una guerrera por encima de la media en esta dimensión, lo cual ya era decir demasiado. Una monstruosa guardiana que protegía el orden de dicho sitio llamada Ali, quien en una malinterpretación de los hechos vería tanto a Goku como a Vegeta como una amenaza. Al verse terriblemente avasallados por esta, Vegeta se atrevería a sacar su as bajo la manga, haciendo debutar una nueva transformación. Una fase a la cual llamaría Super Saiyajin 8. Pero, si a duras penas hasta este momento Vegeta solo manejaba el Super Saiyajin 6, ¿cómo es que tenía semejante poder escondido? Pues bueno, esta fase tiene una retroactividad bastante alta. El Super Saiyajin 8 tiene sus raíces en el entrenamiento de Vegeta previo a la batalla final contra Zaiko. En este entrenamiento, Vegeta se centraría en el máximo control de sus potenciaciones, dominando a la perfección todas y cada una de estas. Inclusive al Super Saiyajin 3. Con esta no solo lograría darles más poder, sino encima optimizar su uso, reduciendo en gran medida el desgaste de estas. Esto parece muy básico, pero en realidad es algo sumamente avanzado y que fundaría las bases para el Super Saiyajin 8. Posterior a la pelea contra Zaiko y con Goku de vuelta en la Tierra, el siguiente paso de Vegeta fue viajar a otros planetas donde tecnificaría aún más su entrenamiento motivado por el Super Saiyajin 5 de Goku. Si esa fase era única del Guardián de las Esferas, pues él tendría que superarla con su sistema de entrenamiento. Las batallas contra Karate y Evil Goku culminarían, con la sorpresa de que el Super Saiyajin 5 no era exclusivo del Guardián de las Esferas, pues el mismo Evil Goku también podía usar dicha transformación. Esto motivaría de Vegeta a conseguirla, haciéndolo finalmente en la batalla contra el Ángel Z. No obstante, aquí Goku sería desterrado del mundo terrenal, lo que dejaría de Vegeta en un punto muerto al no tener un usuario como él que poseyera la fase 5. No obstante, Vegeta se llevaría como último regalo, el saber que Goku había alcanzado una nueva fase superándolo nuevamente. Algo que esta vez Vegeta no dejaría pasar. Aunque Goku no estuviera, entendía que las alteraciones de Ki eran la respuesta más sensata para avanzar. No obstante, él no tenía cómo alterar su Ki. Es por ello que fiel a su entrenamiento aplicó lo mismo que en su pelea con Zaiko, pero ahora con el Super Saiyajin 5 en su arsenal personal. Vegeta entendía que el poder tenía que venir del control, por lo que para esto debía optimizar al 100% cada fase. Al volver repentinamente Goku del mundo vacío, también comprendería esto, pues la misma Irina le daría el mismo consejo.
El dominar a la perfección cada fase y armonizarla con las demás daba un plus de poder, por lo que en esencia tanto Goku como Vegeta comprenderían un mismo concepto y lo llevarían a cabo de manera similar. En su pelea contra Ali, aún un Super Saiyajin 7 la tendría bastante complicada y ante la casi nula conciencia que Goku podía tener sobre esta, el tenerla activa por mucho tiempo era inviable. Gracias a su entrenamiento, tanto Goku como Vegeta entendían a la perfección todas sus transformaciones, comprendiendo que su límite natural era el Super Saiyajin 5. En ese caso, porque en vez de optimizarla, no fusionaba sus dos tipos de limitaciones. Su límite potencial que era el Super Saiyajin 3 al ser esta la cúspide de las potenciaciones del Super Saiyajin, y su límite legendario natural que era el Super Saiyajin 5. Con el Super Saiyajin 3 tenían el concepto de poder inestable pero explosivo y con el Super Saiyajin 5 estamina infinita. Al combinar estos dos conceptos, se buscaba obtener un poder ilimitado y fue Vegeta quien lo conseguiría primero. Ahora, aunque el Super Saiyajin 8 cumpliría su objetivo, el usarla no era lo que se esperaba. Resulta ser que sí, esta en teoría puede elevar su poder constantemente gracias al consumo del Super Saiyajin 3 y la estabilidad del Super Saiyajin 5. Ahora, la sobrecarga es tan constante, que cada músculo y órgano del cuerpo es llevado a límites de tensión completamente contraproducentes. De hecho, su tiempo de uso es ridículamente bajo, pues se vuelve demasiado fatigante. El usar el Super Saiyajin 8 es tan ridículamente exigente, que no existe un límite seguro para usarlo. El acceder a ella por míseros segundos drena demasiada energía del cuerpo haciendo que el usuario quede en condiciones demasiado vulnerables. Básicamente hablamos de una pistola de un solo tiro. Si al acceder al Super Saiyajin 8 no se cumple el objetivo de inmediato y sin vacilar, el usuario se termina derrotando a sí mismo al quedar completamente desgastado y sin energías. Por ello el Super Saiyajin 8 es casi una sentencia de muerte, pues su inestabilidad puede jugar en contra en cualquier segundo. Y no solo eso, sino que también existe el riesgo de reventar por la acumulación tan demencial de poder. Usar el Super Saiyajin 8 por más de 30 segundos es un suicidio sin dudas. Y es por ello que se le considera la peor transformación de Dragon Ball F. Este es un vídeo que tenía pendiente ya hace bastante tiempo, más específicamente desde que subí el de cómo funciona el Super Saiyajin 7. Esto lo hago en cuestión de que se sepa que esta fase es más anecdótica que otra cosa, pues la misma puede hacer más daño de lo que parece al usuario. De hecho, el Super Saiyajin 7 con lo que es y lo que puede llegar a ser, es bastante más estable que un Super Saiyajin 8. Y decir eso es ya una comparación absurda al Super Saiyajin 7 ser una fase suicida en varios aspectos también. Pero bueno. Esto es una simple apreciación de lo que es el Super Saiyajin 8 en Dragon Ball F, por lo que me gustaría saber qué opinan ustedes de esta fase. Espero como siempre el contenido haya sido de su agrado, y nos veremos en una próxima entrega.